Muy buenas tardes para todos. Reciban un saludo cordial. Quien les habla por acá, soy la profesora Lilia Rodríguez, quien estaré compartiendo con ustedes esta tarde un tema muy interesante: tatuajes y criminología más allá de la tinta. El mismo está compuesto por los siguientes puntos. Los puntos que vamos a trabajar son el origen de los tatuajes. A nivel de historia vamos a recorrer algunos países, algunas culturas, la evolución cultural del mismo, el enfoque que se le ha dado a los mismos, el simbolismo dentro de la cultura carcelaria, tatuajes e identificación forense, la perfilación criminal a través de tatuajes, los aspectos psicológicos, aspectos sociales que incluye el hecho de realizarse un tatuaje, tatuajes y tecnología forense y tatuajes en casos famosos. Entonces, como ven, es un tema muy entretenido, que llama mucho la atención y bueno, espero que así les parezca y que se queden y nos acompañen hasta el final. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vale acotar en este momento, al momento de iniciar este taller, que el enfoque que se le ha querido dar al trabajo realizado de investigación sobre este tema es sobre todo o en un primer momento analizar el cambio histórico, el cambio de percepción a nivel de historia de los tatuajes, ¿sí? Por eso es bonito porque vamos a ir conociendo cómo fue transformándose ese enfoque de lo que es el tatuaje a lo largo de la historia, hasta llegar al día de hoy, ¿sí? Sin estarlo etiquetando como malo ni estigmatizando nada de eso. La intención es al contrario, que podamos ver que un solo objeto, como en este caso sería el tatuaje, puede ser visto de acuerdo al tiempo histórico como algo espiritual, como algo religioso, o llegar incluso a verse como algo terrorífico y que siembra horror y delincuencia. Entonces, podemos verlo que puede darse distintas facetas al mismo elemento. Entonces esa es la intención. Más allá de eso, no hay ninguna intención de señalar, de estigmatizar ni de criticar, ¿sí? Sino verlo como una expresión humana a la que se le da distintos enfoques. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Ok, el primer punto es origen de los tatuajes. En este punto vamos a hacer un breve recorrido por las culturas antiguas hasta la actualidad. El primer registro histórico sobre marcas de pintura o de dibujos o de gráficos en la piel lo encontramos incluso en el tiempo prehistórico, ¿sí? Hay una momia denominada Oxy, el hombre de hielo. El mismo data, según los estudiosos de la materia, del año 3255 a.C. Fue descubierto por unos turistas, unos alpinistas, en el año 1991 y tenía un extraordinario estado de conservación pues por el hielo y, y en él se observaron lo que eran las marcas de tatuajes y esto pues representa nuestro primer antecedente histórico. Posteriormente, en el antiguo Egipto habían tatuajes en la momia de la diosa Hathor de Tebas. Las mismas son las fotografías que están viendo allí con el hisopo y donde está también el codo y hay otra donde está allí acostada. Entonces podemos ver que hay bastantes registros históricos, tanto de la prehistoria como de México, de Egipto, perdón, y también en la Polinesia. En la Polinesia el significado cultural y ritual de los tatuajes es muy valioso porque forma parte de la cultura de esos grupos humanos, ¿no? Entonces, la egipcia, la polinesia, eh, estas culturas que tenían los tatuajes como parte de su tradición, le daban un significado religioso y espiritual. Les servía como símbolo de protección y además de estatus social. También en algunas culturas
son utilizados para representar el linaje y la identidad de una persona. Entonces, podemos ver cada cultura le va dando un sentido, un significado a los tatuajes de manera diferente, pero de una u otra manera existen en las diversas eh, culturas. Eso es lo que quiero como destacar acá. Ok, a lo largo del tiempo y también en otras culturas, viendo otras culturas, recordemos siempre, bueno, les voy a aclarar algo que siempre me preguntan los estudiantes, este, que no, la historia no va a tener un solo hilo conductor, ¿no? No hay una sola escala de tiempo, sino que hay una escala de tiempo histórico para la cultura griega, otra escala para la historia romana, otra para la japonesa. Entonces ahí van viendo cómo la historia o los primeros vestigios de algo va a variar de la fecha en que ocurrieron de acuerdo a las diferentes culturas, ¿no? Entonces, en este caso, agrupé lo que es Japón, América del Norte y las organizaciones celtas, los grupos celtas. ¿Por qué? Porque los tres le daban un enfoque de guerra, ¿sí? El tatuaje representaba poderío para la guerra, representaba dominio, representaba incluso jerarquías. Este, y pues hay distintos, las maneras de realizarlo, los colores, los diseños, pero tenían esa misma simbología, la guerra, el poder, incluso algunos creían que podían adquirían dominio sobre el agua y el viento al tener determinados tipos de figuras. Entonces, allí vemos cómo este fue el tatuaje para la guerra. En la Edad Media, el tatuaje era visto como forma de estigma y de castigo, igual en Grecia y en Roma, donde los tatuajes se utilizaban era para marcar a los esclavos y a los criminales. Desde allí surge esa percepción negativa del tatuaje, porque como hemos visto en sus inicios, lo que tenía era un enfoque religioso, de protección, de comunicación con los dioses o de obtener superpoderes. Pero a nivel de historia, en la Edad Media y el Renacimiento es donde podemos conocer o donde deben saber que allí fue donde se comenzó esa percepción negativa del tatuaje debido a que, como ya dije anteriormente, fue utilizado para marcar a esclavos y a criminales. Posteriormente, durante el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, cambia otra vez la percepción, o en algunos lugares del mundo cambia la percepción, con el hecho de que empezaron los viajes al mar. Y esos marineros y esos aventureros que querían reflejar o retratar algo de sus aventuras en sus cuerpos. Y como parte de eso, pues entonces el tatuaje tomó un tono así como de conmemoración de viajes y logros y también como amuletos de protección. Entonces otra vez como que cambia el sentido o el enfoque que se le daba a los mismos. Y continuando con esta historia, en el siglo XX, específicamente en los años 1940, del 48 en adelante, en Estados Unidos surge un grupo de motorizados llamados los Hell Angels que adoraban pues la Harley Davidson y todo este movimiento motero inició en ese momento, pero por las mismas actitudes rebeldes y de querer poder y posicionarse y hacerse respetar, fue declarado, considerado como una organización criminal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no lo estoy diciendo yo de que son criminales o que son considerados criminales, no. Fue considerado así por el Departamento de Justicia por las actitudes, por los daños que ocasionaban en los lugares, por el terror que ya infundían en la comunidad. Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, se identificaban con una calavera que tenía alas, es como dominando el poder dominando a la muerte con las alas de sus motos, ¿sí? Y esto
hizo también que el tatuaje tomara como un símbolo ya no de aventura, como era con los grupos de marineros, sino de rebeldía. Posteriormente, ya en los años 60, 70, surge el movimiento contracultural, o conocido por todos, sin ánimos de ofensa tampoco para los defensores de estos tipos de movimientos, el movimiento hippie, el movimiento de amor y paz y bueno, de liberación femenina y otro montón de cosas que eran una especie de protesta contra las normas sociales y en búsqueda de autoexpresión, ¿no? Ellos utilizaban mucho los colores como el arco iris, el símbolo de la paz, mezclado con corazones, muchas flores, muchas así. La onda hippie como tal, como fue conocida. Y posteriormente, bueno, en esta época el enfoque era totalmente de protesta contra las normas sociales. Sí, en esta época todavía los tatuajes no eran bien vistos, entonces las, las niñas de bien y los hijos de bien, pues de casa y eso, su ánimo de buscar forma de expresarse, de rebeldía, pues además de la vestimenta, otros códigos morales allí un poco distantes de lo que se había asumido como normal hasta la época, incluyeron allí los tatuajes dentro de esa cultura. Seguidamente tenemos ya el siglo XXI, que es nuestro siglo, y es donde el tatuaje pasa a ser ampliamente aceptado, incluso por celebridades, ¿no? Celebridades que lo utilizan como simplemente parte de su vida, para expresar sus experiencias de vida, sus creencias, sus valores, simplemente como una forma de expresión individual, vamos a conocerlo así. Entonces hoy día eh, hemos transitado pues desde el punto de vista espiritual, de guerra, de aventura, de rebeldía, de expresión contra el sistema, hasta llegar a un estatus pues de que se utiliza para expresar sentimientos, historias, vivencias, identidad personal, ¿sí? Siglo XXI. Ahora bien, dejamos ya la historia, dejamos atrás ya el enfoque que usted quiera darle personalmente a su tatuaje. Ya dijimos que eso es libertad, expresión individual, que usted puede contar historias si quiere a través de los tatuajes, etcétera. Pero vamos a entrar directamente al mundo ya de lo que son los tatuajes utilizados por delincuentes, por personas condenadas por delito, personas que ya pasaron por una revisión jurídico-penal y por sentencia, ¿sí? Quiero que quede eso bien claro. De ahora en adelante el taller sí se enfoca netamente en la parte delictiva, en la parte criminal y la utilización y la simbología del tatuaje dentro de este mundo. Ok, dentro de la cultura carcelaria hay unos elementos, sí, unos significados del tatuaje. No estoy hablando de que usted no se pueda hacer estos tatuajes que voy a mostrar a continuación. No, sí, usted se lo puede hacer perfectamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, que de repente si algún día se le ocurre emigrar a Estados Unidos, a El Salvador o a países así que tienen mucho problema con lo que son las pandillas, entonces usted va a ser estigmatizado. Es lo único que le puedo advertir, pero si se lo quiere hacer, usted es libre pues de hacérselo, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos tatuajes que están así estigmatizados. Ejemplos más comunes. Tenemos la lágrima, una lágrima, allí la pueden ir viendo en las imágenes, eh, porque dependiendo de su ubicación, la lágrima puede representar el asesinato de alguien, o sea que ha asesinado ya a alguien. En otras personas o en otros países puede significar la pérdida de un ser querido mientras estuvo en prisión. La telaraña representa dentro de personas privadas de libertad el tiempo que se ha pasado en prisión. Cuanto más grande y más detallada sea esa telaraña, más tiempo ha pasado el recluso en una cárcel. Y bueno, vamos a seguir viendo otros tatuajes más a continuación.
El tatuaje de los 5 puntos muy comúnmente se realiza es allí, en la mano, sobre el dedo pulgar. Representa a la persona rodeada por los 4 muros de la prisión. Es un símbolo bastante común en diversas cárceles del mundo. Los alambres de púa, bien sea así como lo ven allí, alrededor del brazo o el rostro de un hombre con los alambres de púa en la frente, también se utiliza mucho, indica que el recluso está cumpliendo una cadena perpetua y es muy utilizado en las prisiones rusas. Sin embargo, pues cada vez se hace más común y la globalización hace que ese mensaje se estandarice en diversos países, ¿no? Las estrellas en los hombros, que en algunas culturas carcelarias esas estrellas representan el rango que tiene el detenido o la persona, el prisionero, dentro del centro penitenciario. Y bueno, estos tatuajes, esa simbología dentro de la cultura carcelaria, estos y mucho más, si reaccionan a este audio y quieren, si lo quieren, les comparto una guía completa full de tatuajes y sus significados dentro del mundo penitenciario. Porque son muchos, ¿sí? No podía colocarlos todos en las diapositivas, pero es bastante interesante conocerlos de esta simbología, sobre todo para los criminólogos, los abogados, los futuros abogados, personas que trabajan en el medio, policías, guardias, porque pues entienden un poquito mejor esa jerga, esas culturas de los delincuentes, porque hay que prepararse, ¿sí? Para entender todo esto. Eh, con cuál finalizo, con qué finalizo el análisis de esta diapositiva? Bueno, dentro de la prisión es necesario algunos tipos de simbología para generar o lograr el respeto o la protección, bien sea de personas físicas o bien sea según las creencias a nivel espiritual. Y esa protección y ese respeto y ese liderazgo eh, se expresa a través de los tatuajes. Ok, dentro de la identificación forense tenemos que hay unos elementos muy específicos que se utilizan para esto, bien sea el ADN, bien sea eh, las huellas dactilares, la identificación odontológica forense, pero dentro de todo esto hay un elemento que se utiliza mucho porque está presente en muchos de los delincuentes eh, que son buscados, y es el hecho de poseer tatuajes. En algunos países del mundo, ya lo vamos a ver un poquito en una de las siguientes diapositivas, incluso hay bases de datos con eh, los tatuajes registrados hasta el momento por los delincuentes. ¿Para qué? Para que se haga mucho más fácil la búsqueda y la identificación en caso de que estas personas cometan o vuelvan a cometer un delito, ¿sí? Porque tienen que ser reincidentes para poder ya tener su registro. Eh, o para entender un tatuaje que se esté repitiendo mucho, entonces se puede ya hablar de una banda criminal cuando son varias personas los que lo tienen y se agrupan y bueno. Entonces, esa identificación forense se puede realizar con cicatrices, pero sobre todo con tatuajes, marcas en el cuerpo que permiten a los investigadores identificar sospechosos en una investigación policial. Desde el punto de vista criminológico, se observa al tatuaje como una expresión cultural, como la manifestación de un sentimiento, pero esa manera de expresarse o ese simbolismo, esa conducta que el sujeto quiere expresar a través de su estilo de vida, a través de su comportamiento social, también lo hace a través de los dibujos, de los gráficos que eh, se coloca en su cuerpo, se manda a tatuar, ¿sí? Este, depende de la complejidad del tatuaje, eh, de la simbología, eh, de lo que quiere representar, se puede establecer como un perfil de ese delincuente o de esa persona, porque
como les he venido diciendo, a nivel de la delincuencia, están muy estandarizados los mensajes y están bien preestablecidos los mensajes de cada tipo de tatuaje. Por ejemplo, acá les agregué uno más, el corazón con la daga atravesada o con un cuchillo, como dicen algunos, atravesados. Simboliza que cumplió la mayoría de edad en prisión. Entonces ya eso nos da un breve dato, una breve seña de que estamos con un delincuente de larga data o de gran reincidencia dentro de la prisión. Entonces hay ciertos tipos de mensajes que podemos analizar en esos tatuajes. A nivel de criminología, de historia pues de la criminología, han existido autores que han escrito o analizado o ya venían observando hace muchos años eh, la relación o sea, han venido observando que existía una relación entre los delincuentes y los tatuajes, que había un atractivo muy grande hacia eso, hacia realizarse tatuajes. Entonces tenemos en el libro Los Criminales de Lombroso, que pues obviamente no está vigente porque es un enfoque muy positivista, muy estigmatizante, muy excluyente, pero es las referencias históricas de la criminología. Por eso lo menciono a nivel de historia de la criminología, no porque esté vigente, aclaro esto. Pero él llegó a la conclusión en su libro de que el afán del delincuente por sentirse admirado, unido a un grupo, unido o con tendencia hacia lo primitivo, hacia el hombre, al delincuente nato del que tanto habló Lombroso, se hacía esa especie de tatuajes como si fuese una escritura jeroglífica. Eh, Según Lombroso no tenía reglas fijas, solamente el hecho de verse o observarse a sí mismo como parte de una tribu y de una tribu primitiva en específico. Y por otro lado tenemos un estudio pues también de 1800, pero es muy importante que conozcamos la historia, ¿no? La historia de la criminología. Francisco Martínez Vaca, quien habló de los tatuajes con un enfoque desde una perspectiva pues diferente a la del Lombroso, porque él sostiene de que los delincuentes o las personas se tatúan es porque sus ancestros indígenas también lo hacían y hay eh, una tendencia hacia retomar las raíces al pasado, ¿sí? Eh, y también observaba él que dentro de los prisioneros habían bastante presencia de tatuajes y que los mismos se lo hacían también en conmemoración de o en unión o para mantener una especie de unión con sus antepasados. Y bueno, como les comentaba en un momento anterior, hay algunos países que ya utilizan el tatuaje como una forma de identificación forense. Hay software biométricos específicos para registrar en una base de datos tatuajes diversos, los tatuajes encontrados en todos los detenidos, de manera que si vuelve a ocurrir otro delito, se puedan identificar las personas mucho más fácilmente, bien sea por opinión de las versiones de testigos, de las víctimas que le observaron algún tipo de tatuaje, o también en el caso de víctimas que se encuentren pues fallecidas en la vía sin identificación y con el tatuaje se pueda identificar o especificarle a los familiares que el fallecimiento de su familiar, ¿no? Entonces estos países son Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Son los países que hasta el momento llevan el mayor avance en materia de reconocimiento de tatuajes a través de sistemas biométricos. Y bueno, por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Posteriormente podemos hacer una segunda jornada de este taller si les parece interesante, si les gustó. Y analizamos todos los aspectos psicológicos y sociales
que genera este tema tan complejo de los tatuajes, ¿no? Un gran abrazo, gracias por su atención, gracias por acompañarnos y bueno, si gustan, si les parece oportuno, pueden seguirme en TikTok o en Instagram, allí están mis dos cuentas y bueno, un gran abrazo y seguimos en contacto.